¿Quién es papá en tu vida? ¿Quién es papá en la vida de todos? ¡Qué padre, mi padre! Hemos titulado a este programa y con ello queremos no solamente reconocer la hermosa labor de ser padre y festejarlos y apapacharlos. Justamente ayer, domingo, lo celebramos aquí en México, en muchos otros países, sino también reflexionar sobre la importancia de la figura paterna en la vida de todos nosotros. Hay becas, por favor especifíqueme a dónde quiere ir. Si quiere con Gustavo de la Garza ir a Constelación Familiar, será en julio, o si quiere un taller para Jesús Márquez, que tiene este viernes el taller del perdón y el fin de semana que se avecina el taller Ikigai del amor, ambos recomendados. Y si usted quiere ir a terapia y la bronca es la situación económica, bueno, siempre mis invitados se pondrán amables si usted les dice, como nos ofrece Liz Vallejo, que la vio aquí en el programa. Más adelante le vamos a dar los teléfonos de cada uno de ellos. ¿Quién es papá, Jesús? Fíjate que aquí hay algo que es bien interesante. Desde mi perspectiva, sí, tenemos dos papás distintos. ¿sí? ¿Sí? El papá social, sí, el papá lindo, el papá que se esforzó por mí, que me cuidó, que me quiso, que es un papá como dentro del terreno del deber ser, ¿sí? Dentro del terreno de lo que debería de haber sido. Y está el papá que yo vivo, el papá que me dijo no, el papá que estaba ausente, aunque estuviera presente. Y en esas dos, entre esas, el gradiente que hay entre lo que debió haber sido mi papá y lo que fue mi papá, empiezo a generar un montón de conflictos conmigo mismo. Entonces, papá de alguna manera como figura es un poco mi antagónico y a veces es mi apoyo, y a veces lo quiero mucho y a veces quisiera que se muriera. Perdón que lo diga de esa forma tan pesada, pero todo eso me genera un montón de culpa y rencor. Entonces, papá es un motor. De alguna manera, papá me mantiene en acción, papá me mantiene sabiendo lo que hay que hacer y lo que no, lo que es bueno, lo que es malo, pero a veces lo que es bueno es verbal y los ejemplos son totalmente distintos. Entonces, en ese sentido, cuando no resuelvo a papá, es un impulso y una piedra. Es camino y me tropiezo, camino y me tropiezo. Cuando puedo resolver a mi padre en mí primero, entonces tengo la posibilidad de ver al padre real, al padre humano, a la persona que está ahí, que me amó realmente. Desde que me tuvo en sus brazos, él me amó. Claro. Solo que de una forma que yo no he podido distinguir. Incluso desde antes. Claro. ¿No? Y el problema es que ese amor de papá no lo puedo distinguir porque estoy perdido en lo que debió haber sido y mis expectativas. Entonces, es un movimiento y un freno mientras no lo resuelvo. Por eso decías, es el papá que tengo yo en mi cabecita. ¿Quién es papá, Liz Vallejo? Porque es importante en la figura de todos. Sí, claro, Claudia. Yo pienso aquí que si vamos a hablar de más o menos querer no tener una perfección en ser papás, sino simplemente tratar de hacer nuestro trabajo como papás bien. Con amor. ¿Verdad? Con amor. Podríamos cubrir muchas necesidades que son las principales en cualquier ser humano, que son las básicas, como la alimentación, la protección, la seguridad. Entonces, ahí es donde empieza el rol del papá, ¿verdad? Desde un principio. Pero la cuestión emocional, la psicológica, que es también bastante importante, porque también muchas veces decimos, bueno, es que mientras estés bien, emocionalmente no hay problema de que no haya para comer, espérame tantito. Tenemos que empezar a cubrir las necesidades básicas primero y después empezar junto con la mano las dos cuestiones emocionales y las cuestiones básicas que hay que cubrir en el ser humano. Ahora, ¿cómo podemos ser papás, no ejemplares, pero acercarnos a algo de la perfección en el rol de la figura paterna, de ser buenos papás? Yo creo que aquí es importante la cuestión de la confianza, ¿sí? Empiezan a crecer, entonces ellos empiezan tal vez cuando están chicos, o empezamos a desarrollarnos como niños y empezamos a cruzar esa etapa de la preadolescencia y la adolescencia. Es bien importante porque es cuando se nos escapan de las manos, Claudia. Es cuando decimos, Dios mío, yo tenía muy controlado a mis niños, ¿qué pasa cuando empiezan a crecer? Entonces es donde tenemos que tomar en cuenta el acercarnos más. Y desafortunadamente a veces con los trabajos, con las ocupaciones que tenemos, los vamos abandonando.
los vamos abandonando, no existe ese acercamiento que debería de existir, empieza la desconfianza y no empiezan a contar lo que deben de contar, qué está pasando con ellos, su círculo social, dónde están, qué están pensando, qué quieren, qué están tomando decisiones. Ahora, el darles a ellos toda esa confianza, toda esa seguridad, también depende mucho de cómo los vamos a tratar desde que están niños, ¿sí? Muchas veces papá es un punto lejano allá que solo da el dinero. Así es. Como puede. ¿Ha ido cambiando, crees, Gustavo, eso poco a poco? Los papás quizá de nuestra generación no nos cambiaban un pañal, no nos daban la papillita. Los papás de esta generación están dando ese cambio, ¿sí? ¿O así lo percibimos erróneamente? ¿Crees que hay un poco de cambio en ese sentido? ¿Ya están más integrados, más cerca de los hijos, los padres? Papá como tal, no mamá, me refiero a papá. Es un programa del papá. Claro, yo creo que cuando papá se dio cuenta de lo que él representa en la vida del hijo, fue cuando se empezó a involucrar. Pero eso estamos hablando, ya ha pasado situaciones de conciencia con el tiempo. Es decir, como tú lo mencionas, antes no había tanta cercanía porque no era permitido. Ahora ya se dio cuenta de lo que implica papá, no solamente de ser el proveedor del dinero. Ajá, porque esa era la regla. Papá provee, mamá lo sigue y pues bueno, se hace lo que la familia decidió en estas circunstancias. Y ahora no, hay una similitud de responsabilidades porque papá lo decide, no es porque tenga que hacerlo, porque decide involucrarse desde otro lugar, porque sabe lo que él representa, que viene siendo toda esta parte de jerarquía de orden mayor, es decir, es la fuerza mayor que existe, por eso tenemos una figura de Padre en Dios, o como Mahoma, Buda, como cada quien le quiere llamar según su creencia. Entonces desde ahí el hombre que se convierte en papá se empezó a dar cuenta de esto y es cuando se ha aterrizado ahora sí en esta conciencia y ha permitido esta cercanía con los hijos, lo cual ha sido de mayor beneficio. Claro. Aquí se pierde la figura también cuando el mismo hijo decide entrar en conflicto porque tampoco le es suficiente la cercanía de papá, porque hay una demanda superior. Entonces, pues papá estuvo, como él pudo, como él aprendió, como él se dio cuenta, pero realmente no es suficiente para el hijo. Tú no lo quisiste ver como hijo. Exactamente. Regresamos con eso después de la pausa y regreso también a leer sus comentarios, ya han estado llegando. Siga platicando con nosotros a través del teléfono 2020-8865. Indique qué taller quiere, si quiere constelaciones con Jesús Márquez. Hacia el final del programa vamos a sacar ganadores y los teléfonos de mis invitados también. Todavía les seguimos aquí después de la pausa, regrese con nosotros. Así es la